Bueno, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos, todas y todes aquí desde el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica a una nueva temporada del Seminario Permanente de Métodos Cualitativos que con el equipo de investigación cualitativa del instituto estamos organizando desde hace un tiempo ya. Partimos con Andrew Webb, que también está presente ahí, aquí entre los participantes, hace ya 2 años con esta iniciativa, que ha sido bien fructífera en generar discusión metodológica, en conocer también qué es lo que es distintos investigadores están haciendo en la materia en Chile, y abrir un espacio de debate que muchas veces no tenemos, muchas veces eh, debatimos más bien sobre nuestros fenómenos de investigación, pero nos detenemos poco a discutir sobre qué es lo que estamos haciendo para recolectar información, los desafíos éticos, los desafíos que nos enfrentamos también ante situaciones cambiantes, ¿ya? Y entonces este seminario ha sido un espacio bastante rico como para poder generar una reflexión sobre cómo ir trabajando cualitativamente. Y eso no solo en términos como de las técnicas más tradicionales, sino que para ir pensando como innovaciones y discusiones sobre eso, ¿ya? Ahí también están hoy en día también otros miembros de este equipo, que es como Jorge Atria y Martina Yopo, que también les doy la bienvenida a esta discusión. Y de hecho les cuento un poco qué es lo que se viene también el resto del año. Esta es la primera sesión, pero esta vez también partimos con nueva forma, dado que el equipo de cualitativa eh, se agrandó en el instituto, entonces estamos muy felices por ello y por eso también este año vamos a tener sesiones entonces organizadas por cada uno de los miembros del equipo de cualitativa. La próxima le toca a Andrew Webb y el próximo semestre le va a tocar a Jorge y Martina también organizar alguna de las sesiones. Y después de esta introducción, eh, la idea es partir entonces de lleno con nuestra presentación. Ya esta primera sesión me tocó organizarla a mí, por eso también tengo la palabra, pero invité a una persona que es muy cercana al instituto ya, que es Rosario Palacios, ya que del que tuve también la fortuna de haber sido estudiante en algún minuto y después haber dictado cursos en conjunto, ya. Y ahora entonces ella está invitada aquí para presentar concretamente un trabajo que ha hecho realizado en colaboración con el Centro de Artesanía, o sea, el programa de artesanía de la Universidad Católica, ¿ya? Les cuento un poco de quién es Rosario, ya que le está haciendo la introducción de que siempre ha estado vinculada al instituto, porque ella es investigadora actualmente en el Centro de Estudios Públicos, pero también es una docente adjunta de aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿ya? Ella hizo el doctorado en sociología en la London School of Economics y también tiene un máster en planificación urbana en Columbia y es socióloga de nuestra casa de estudio, también periodista de esta casa de estudio, ¿ya? Es co-creadora y jefa del programa del Diplomado en Metodologías Participativas para la investigación y la co-creación de proyectos con niños y niñas y adolescentes dictado por la Escuela de Antropología UC. Hoy en día nos trae una presentación titulada Explorando la experiencia de niñas del mundo de la artesanía latinoamericana a través de sus notas de campo. Y te doy la palabra, Rosario, entonces ahora para que nos presentes tu investigación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, por acompañarme en esta presentación que yo les voy a hacer. Bueno, este es un trabajo que ya tiene un año ya. Todavía no lo hemos publicado, pero sí lo hemos presentado y lo hemos compartido mucho. Hemos estado en seminarios presentando esta iniciativa. Que como van a ir viendo, es metodología cualitativa para la investigación social, pero también se podría enmarcar en lo que muchas veces se llama investigación-acción, porque tiene la misma metodología también es una iniciativa en sí misma de activación de las niñeces y de potenciar su capacidad de ser audiencias activas, ¿ya? Nosotros esta iniciativa la desarrollamos el 2022 y el 2023
en el tiempo que fue la Feria de Artesanía de la Universidad Católica, que es una feria muy antigua, ya vamos para los 51 años de feria, y fue interesante como colaboración para la organización de la feria y cómo incluir a las niñeces como audiencias en esta feria, ¿ya? Entonces, en ese marco desarrollamos esta propuesta y la planteamos como una posibilidad también de ser investigación. Entonces, yo les voy a contar, me voy a tratar de focalizar en lo que nos convoca hoy día, que son las metodologías, pero también, por supuesto, que vamos a ir conociendo un poquitito de lo que fue y de los hallazgos de esa feria. Eh, bueno, primero que nada, esta es una iniciativa que desarrollamos junto a la profesora Gabriela Piña, así que por eso la puse ahí en el título, porque fue un trabajo colaborativo con ella en el marco de algunas iniciativas que trabajamos con estudios aplicados de antropología UC, ¿ya? Eh, Como yo les decía, fue una colaboración que hicimos para el programa de la Feria de Artesanía de la Universidad Católica y yo le puse a esta presentación explorando la experiencia de niñas del mundo de artesanía, del mundo de la artesanía latinoamericana a través de sus notas de campo. Vamos a ver por qué. Eh, Se trata de entonces un encuentro entre las niñeces y más de los 50 artesanos y artesanas de Latinoamérica que estuvieron cada año en la feria en la que hicimos esta actividad y este levantamiento de datos y desarrollamos esta investigación con niños y niñas. La Feria de Artesanía, para los que no lo conocen, es una feria diseñada para adultos, por adultos, donde niños y niñas en general van acompañando a sus papás, a sus padres o al que sea el adulto que vaya a la feria. Entonces un poco van a la feria y claro, miran toda la cosa, pero en el fondo ellos no tienen un protagonismo en ese espacio, ¿ya? Siendo un espacio muy atractivo para las niñeces porque es colorido, es muy didáctico en el sentido de que tiene todo un tema sensorial la artesanía, ¿cierto? Distintas texturas, distintos olores, sabores. Entonces, ¿cómo hacer un espacio para las niñeces, pero que sea constitutivo de la feria en sí? No que sea como la mesa del pellejo, como siempre digo yo, que un poco el rincón así donde me guardan al niño mientras yo me voy de vuelta y compro todas las cosas y después lo paso a buscar. Que no sea eso, sino que también las niñeces puedan ser parte de este espacio y puedan participar en sus propios términos. Entonces, en esa lógica y dentro de todas unas iniciativas que estamos haciendo junto a la Escuela de Antropología para desarrollar investigación y metodología con las infancias, pensamos esta investigación, acción, ¿ya? Nuestro interés partió primero entonces con eso, ¿cierto? Con pensar a las niñeces como audiencias activas, en eventos que están diseñados por adultos para adultos. Eh, no tener que diseñar como algo especial para las niñeces, sino que ver cómo niñas se insertan en un espacio que es intergeneracional, donde la gente se encuentra desde lo que son cada uno con sus edades, con sus intereses. Eh, y nosotros nos interesó cómo podíamos describir y analizar el diálogo, la interacción de los niños con artesanos y artesanas y con las distintas materialidades que se desplegaban en este espacio de feria, ¿ya? Y también poder entender cuáles eran las significaciones que hacían las infancias del mundo de la artesanía, ¿ya? Entonces, nosotros pensamos en una metodología con aproximación etnográfica. ¿Qué significa esto? Que estuviera centrada en observación participante por parte de las niñeces, ¿ya? Y entonces quisimos intentar invitar a niños y niñas a practicar esta observación con algunas herramientas propias de la aproximación etnográfica, como lo es una libreta de campo y una observación detallada de lo que iban mirando y experimentando en la feria, ¿ya? Y a través de esa libreta
poder describir las percepciones de los niños, sus opiniones sobre el espacio, sobre los y las artesanos, sobre la gente que había ahí, etc. Y siempre en sus propios términos, o sea, en el fondo no, tratamos de que esta invitación fuera lo más abierta posible. ¿Ah? La libreta, por supuesto que se las diseñamos un poco, ahí se las voy a ir mostrando, pero la idea era que ellos pudieran expresarse muy libremente y llenar solamente lo que les interesaba. Y bueno, y todo esto tuvo, por supuesto, algunas limitaciones, ¿cierto? Y desafíos. Entonces, le dimos libretas de campo con algunas actividades como guiando la observación, ¿ya? Ahí hay una foto de la libreta de campo, pero yo no sé si ustedes pueden verla, me pueden ver a mí, ¿sí? ¿Me ven un poquito? Porque en el fondo ya aquí les traje la libreta de campo. Le damos a cada niño o niña a la entrada de la feria, ahí está una de las chicas que trabajó con nosotros entregándole la libreta de campo a cada persona que llegaba con algún niño o niña, nosotros lo recibíamos, ahí lo interceptábamos a la entrada de la feria, le proponíamos participar con esta libreta y le decíamos, mira, puedes ir aquí anotando, le damos un lápiz, lo que tú quieras, habían espacios para dibujos, otro espacio para que ellos pudieran escribir algo, pero básicamente cada página dice el nombre del stand, primer stand, segundo stand, o sea, como para que ellos pudieran ir rellenando, casi como un pasaporte así de su observación. Había una señalética en cada uno de los stands que nosotros los tuvimos que palabrear previamente. No sé si se fijan ahí donde está el artesano, que atrás se ve como un afiche chiquitito, porque en esos stands, que era la mayoría, donde los artesanos y artesanas nos dijeron sí, que vengan nomás los niños, aquí nosotros conversamos con ellos, pusimos esta señalética y los invitábamos a ir y entonces a los artesanos y artesanas les dimos unas calcomanías, que ahí no se ven, pero por ejemplo acá en esta, esas calcomanías ellos lo tenían y le pegaban ahí también a su libreta como diciendo estuviste aquí, etc. Entonces, las instrucciones eran bien pocas, las instrucciones que le dábamos a los niños y a las niñas. Las instrucciones que le dimos a los artesanos también fueron bien pocas. Básicamente les pedimos permiso para poder ser interrumpidos en su día de venta por niños y niñas, porque iban a llegar a preguntarle y no queríamos que hubiera como algún tipo de roce. Y casi todos los niños y niñas quisieron participar. Nosotros le dábamos la libreta y ya les voy a contar cómo hacíamos el tema del consentimiento. Y le decíamos, vaya y mire lo que quiera. Era una invitación muy, muy abierta, sin muchas instrucciones sobre lo que tenían que hacer. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Las notas de campo que recibimos, porque después de que se dan la vuelta, tenían que, cuando se fueran yendo, nosotros los invitábamos a pasar por donde estábamos nosotros y darnos la libreta y ahí firmaban el consentimiento informado porque nosotros nos íbamos a quedar con su libreta, nos íbamos a quedar con su anotación. No estábamos muy contentos de darnos la libreta a los niños, teníamos una recompensa, les dábamos a toda esta bolsita con un chanchito de greda a cambio, era como un intercambio que teníamos. Todos al final nos dieron la libreta, pero era bonito ese momento en que ellos como que compartían lo que ellos habían escrito con nosotros. Chanchito, que también era de una artesana de por ahí. Eh, y cuando fuimos mirando cómo anotaban los niños y las niñas, nos fuimos dando cuenta de que era muy libre la anotación, ¿ya? Eso fue una gran cosa, o sea, había distintos tipos de profundidad en las anotaciones, algunos anotaban algún pensamiento junto con algún dibujo, algunos pasaron por toda la feria y fueron así como muy sistemáticos y llenaron todas las páginas de la libreta, había libretas que llegaban con una anotación, había libretas que llegaban con dibujos nomás, así como que el niño o la niña la había ocupado para entretenerse un rato, y igual la pasaban. Entonces, el material que recogimos fue muy diverso, ¿ya? Pero
nos dimos cuenta que había sido un momento para el ejercicio de la libertad de parte de niños y niñas como sujetos activos y independientes. El tema de la movilidad independiente es súper importante en los estudios de la niñez, porque de alguna manera, por cómo se ha ido complejizando el mundo, está muy en tensión el tema de la movilidad independiente. Y bueno, la feria, como era un espacio cerrado que se hace en un parque en la Municipalidad de Las Condes, de alguna manera los niños igual se perdían un poco y después buscaban al cuidador o cuidadora con quien andaban. Eh, Pudieron, por lo que nosotros nos dimos cuenta, andar bastante solos con esta libreta, ¿ya? Y también aprendieron solos y solas a entablar relaciones con estos artesanos y artesanas que eran gente que no conocían. Otra cosa interesante es cómo, porque se ve ahí en las cosas que anotaban, cómo pudieron extraer información de una conversación, ¿ya? Y eso a nosotros nos pareció súper interesante, ver cómo niños y niñas se interesaban en distintas cosas que les iban preguntando a los artesanos y artesanas. Eh, esta, esta, esta inspiración etnográfica para este trabajo, por una parte, nos pareció súper valiosa y por otra parte, como vamos a ver, había como cierto marco que por un lado facilitaba y por otro lado como que eh, limitaba un poco lo que podía pasar. Eh, una, una, una cosa que de alguna manera yo creo que obstaculizaba como el ejercicio de esta libertad era que algunos niños, otros no, se sentían como obligados a llenarla entera y que era como una tarea escolar, ¿ya? Entonces, de alguna manera ahí lo que ponían era como observaciones más eh, contestando como lo que, porque los niños y las niñas saben lo que los adultos queremos escuchar, ponían eso. Pero a nosotros también nos pasa que las voces de niños y niñas también son voces que emergen en la relación con los adultos. Entonces eso también para nosotros era valioso, ¿ya? Porque no porque sea como lo que les dijo a lo mejor el cuidador y cuidadora con el que andaban, va a tener menos valor, porque también esa aprehensión, como apropiación de ese relato de sus padres o de sus cuidadores, también nos parecía interesante, ¿ya? Esta idea del recorrido como juego, por otra parte, cuando veíamos que Niñez nos entregaba la libreta como mucho más suelta, veíamos que eso era una forma muy interesante de levantar la información con ellos y de también hacerlos a ellos partícipes de la investigación. Porque de alguna manera, como ellos escogían qué contestar, qué no contestar, o cómo interpretar qué es lo que te gustó, no le preguntábamos por cosas específicas, sino que así de abierto, ellos también se hacían co-investigadores con nosotros, porque ellos también iban proponiendo esta pauta para hablar y para contar sus percepciones y sus opiniones respecto a la, a la, a la feria. Recibimos, el primer año lo hicimos un poco con colaboración con la feria y también para probar un poco el tema y recibimos como 100 libretas, de las cuales la mitad, por ejemplo, tenía como información que realmente podíamos aprovechar y el segundo año fueron muchas más libretas, pero también, o sea, la cantidad de información que se podía sacar de esta cantidad enorme de libretas era menos. Pero eso yo creo que es parte de no ser tan controlador respecto a que cada libreta me tiene que servir, ¿ah? Y de generar esta atmósfera de coproducción de esta información, ¿ya? Eh, el consentimiento y el asentimiento informado, porque le pedíamos los dos a los niños y las niñas en el momento de darnos su libreta, eh, era un momento raro, ¿ya? Y esto yo creo que es importante ponerlo acá, porque el consentimiento con niños y niñas, eh, que lo da el papá o la mamá, o el cuidador o cuidadora que ande con ellos, eh,
es una cosa muy estructurada y que de alguna manera aparece como de la nada un poco, porque en el fondo nosotros no teníamos una confianza con estos niños y niñas, le habíamos dado una libreta media hora antes, llegaban media hora después y nos daban esto. Y es como, ¿por qué yo te voy a dar a ti una cuestión que yo dibujé, que me la quiero llevar para la casa? Había como una conversación con los niños y las niñas que por una parte corría por un carril y por otra parte estaba el consentimiento que daba el papá o la mamá, ¿ya? Entonces yo creo que es algo interesante pensar cómo trabajamos el consentimiento y el asentimiento informado cuando uno trabaja con infancia. Pues lo más importante es el asentimiento del niño o niña que nos está compartiendo su opinión, su información, sus dibujos, y de alguna manera, como está mediado siempre por este cuidador que decía, oye, sí, pero entrégale para que te den el regalo. Había muchos niños que no sé si estaban tan interesados en llevarse el chanchito y hubieran preferido llevarse su libreta, pero como estaba como esta mediación de los adultos, y nosotros estábamos súper abiertas a que no nos dejaran la libreta, pero en general la dejaban, y yo creo que la dejaban un poco por la presión de padres o de cuidadores y cuidadoras, ¿ya? Entonces yo creo que ahí, ¿cómo es la mediación del adulto cuando las infancias participan en algún tipo de actividad o de investigación? Es súper importante verlo. Eh, Quizás plantear, claro, aquí como era una visita, los adultos van a comprar a la feria y no se pueden demorar como 20 minutos antes, como hacerles como un explicación. eh, Salía como todo junto cuando ya se estaban yendo y nos estaban entregando esto. Entonces ahí yo creo que no, nunca terminamos como de cerrar bien cómo diseñábamos ese momento, ¿ya? O sea, si lo tuviéramos que hacer de nuevo, yo creo que le tendríamos que dar un especial espacio de reflexión, cómo cerramos este momento, cómo hacemos esto de que no sea como este extractivismo de pásame tu libreta porque es lo que yo quiero y lo necesito, cómo también hacemos que los adultos den su consentimiento, pero que sean mediadores que respeten la autonomía de los niños y las niñas, cómo también los niños y las niñas entienden que se trata de una investigación, que a nosotros nos puede realmente interesar lo que ellos puedan decirnos, y como que ellos lo habían vivido como un juego, entonces es como, ¿por qué te voy a regalar mi tablero? No sé, era una cosa curiosa eso. Entonces, yo por eso lo pongo acá, porque creo que fue una cuestión que no acabó de cuajar dentro de esta iniciativa. Eh, Otras cosas que creo que son importantes, más allá de toda la riqueza que efectivamente encontramos en esta libreta, es que nos quedamos cortos en profundizar las opiniones, las percepciones, las significaciones de niños y niñas. Nosotros, junto con el consentimiento, ahí también había una parte donde si les interesaría que los contactáramos, porque teníamos la idea de hacer un segundo momento. Ese segundo momento nunca lo hicimos. Creo y también no lo hicimos porque era difícil, o sea, en el fondo este era diciembre, siempre la feria en diciembre. Entonces como que hay todo un tema como de verano por medio y como que ya llamarlo en marzo por una cosa que habían hecho en diciembre, era como muy, el espacio de tiempo como que no nos calzaba, pero hubiera sido súper interesante haber tenido una segunda vuelta con niños y niñas que hubieran querido conversar sobre sus apreciaciones y sobre sus libretas de campo, sobre todo para no sobreinterpretar. Nosotros cuando hicimos el análisis de lo que vimos en las libretas, fuimos bien literales, ya no quisimos sobreinterpretar nada. Claro, yo no, nadie, porque aunque yo fuera psicóloga, no podemos decir, oye, este dibujo significa, no sé. El único que me puede hablar de su dibujo es quien lo hizo, ¿ya? Entonces nosotros más allá de describir el dibujo como está, eh, no podemos decir muchas otras cosas. Entonces creo que la profundidad de nuestro análisis quedó bastante limitada porque no tuvimos un segundo momento. Entonces, en estas metodologías
que son activas, donde las niñas hacen una maqueta o donde dibujan o donde sacan una foto, que son, yo he trabajado harto con metodología participativa como para, no sé, por un proceso de participación ciudadana, un proceso de diseño de una plaza. Eh, son metodologías que son un juego en sí misma, que son súper entusiasmadoras para los niños, que las tratamos como de hacer bonitas y entretenidas, pero no se puede caer, yo creo, en esta sobreinterpretación. Entonces, por esa parte, yo creo que es importante tener como un momento más reflexivo de invitar a niños y niñas como para realizar este como debrief, de alguna manera, de lo que ellos escribieron o dibujaron o sacaron fotos, etc. Y la otra cosa que creo que hubiera sido súper interesante hacer y que lo intentamos hacer el segundo año porque hicimos un foro con algunos niños que entrevistaron a algunos artesanos en el escenario, pero fue una instancia que fue más un momento como muy especial, bonito, pero que no tuvo como una escala como para sumarlo a la investigación, es poder haber realizado algún espacio de encuentro. Y claro, ahí también falla el contexto porque los artesanos vienen a vender, entonces en el fondo uno no los puede como quitar de ese espacio que para ellos es precioso para estas actividades con niños y niñas. Entonces, cómo hubiera sido como esta profundización de este encuentro que tuvieron los niños y las niñas con los artesanos, hubiera sido súper interesante. Creo que eso es una limitación de como el setting, de trabajar en un momento comercial, por así decirlo, que no lo pudimos como aprovechar bien. Y la otra cosa, bueno, además de la cosa escolar, que siempre hay que tratar de escaparle a que esto parezca una tarea, y que yo creo que de alguna manera con muchos de los niños y las niñas lo logramos, eh, básicamente sin dar tantas instrucciones. Yo creo que esa era como la clave para no caer en esa escolarización del momento. Es que esta feria se realiza con un público muy específico. Las dos veces que nosotros trabajamos era en el Parque de Las Condes no sé si ustedes lo conocen, pues de Colón con Paro Hurtado, y un público bastante de clase acomodada. Entonces las niñeces que acuden con su familia son niñeces que conocen de artesanía, que tienen un capital cultural, por ponerle un nombre, bastante alto, ¿ya? Entonces, claro, los relatos que tenemos son los relatos de esas infancias. Nos hubiera encantado haber hecho esto mismo, quizás en otro espacio, y hubiera sido interesante haber podido comparar distintos grupos, etcétera, observar distintas niñas, ¿ya? Eh, Otra cosa, yo aquí estoy poniendo como todos los debes, ¿ah? Porque uno como que termina con esto y dice, pucha, y no hicimos esto, y no hicimos esto otro. Una cosa súper interesante que también la hicimos fue observar algunos talleres que daban artesanos para niños y niñas dentro de la feria. Y eso es súper interesante, como también tener registro no solamente de las niñeces de la feria, sino que nosotras como investigadoras de cómo las niñeces se mueven en esta feria y hacer como una especie, observamos talleres, eso lo hicimos, pero lo que no hicimos, porque éramos un grupo chiquitito y estábamos dando las libretas, recibiendo las libretas, haciendo que nos firmaran los consentimientos, nos faltaron manos de alguna manera para haber observado la observación. O sea, yo creo que ese registro del registro, por así decirlo, hubiera sido súper interesante. ¿Ah? Y claro, en esta entrevista con las niñas salieron muchas preguntas bien interesantes, porque los niños y las niñas le preguntaban a los artesanos cuál era su comida preferida, a dónde le gustaba ir, qué le gustaba hacer en su tiempo libre. O sea, como que se salían del marco de la artesanía. Y eso nos pareció súper importante, cómo las niñeces no viven en estas cajas de dimensiones que vivimos los adultos, y para ellos eran personas súper interesantes de conocer, más allá de que fueran artesanos o artesanas. Los niños percibían a estas personas como personas, no como artesanos. Entonces, una co-creación de la pauta, como si hubiéramos tenido la posibilidad de hacer ese encuentro con la artesanía, con los artesanos y artesanas, hubiera sido súper interesante. Como tratar como de sumar a las niñeces como también partícipes del diseño de investigación, ¿ya?
porque a nosotros, no, nosotros le imponemos a las niñeces, y lo vimos mucho en cómo nos contestaban esta libreta, términos que ellos no manejan. ¿Ah? Entonces, nosotros le decíamos, cuéntanos de tu experiencia, y muchas de las experiencias que nos contaban no tenían nada que ver con artesanía. Nos contaban cosas que les había pasado en la feria, que se les había cruzado un perro, que se habían comido un helado, cuestiones que no tienen nada que ver. Entonces, en el fondo, es interesante también ver cómo la forma de investigar con niños y niñas, ocupando estos dispositivos, por así decirlo, más abiertos, rinde mucho en el sentido de que nos permite conocer cuáles son los intereses también de las niñas. Y un poco yendo más como a los hallazgos, nos llamó mucho la atención como lo buenos etnógrafos que resultaron ser estos niños y estas niñas, porque en el fondo se paseaban con la libreta y escribían rapidito y hacían unos sketches rápidos. Entonces ahí yo puse algunos ejemplos. Me gustó el ciervo, por ejemplo. Claro, hubiera sido interesante saber por qué le gustó. Yo no voy a decir por qué le gustó. ¿Qué te gustó de esta artesanía? Que está todo hecho de lana y con mucha paciencia. Nos llamó mucho la atención muchas anotaciones en que niños y niñas se detuvieron en el trabajo que había involucrado en este tipo de oficio. ¿Ya? El tema de la paciencia es algo que aparece muchísimo en las anotaciones de los niños. Eh, También el tema de cómo los objetos los llevan a otros mundos, ¿ya? En el fondo, muy importante cómo a partir de ciertos objetos contaban como distintas experiencias de las artesanas. Aquí, por ejemplo, ellos decían de la cestería, que lograban el efecto que fuera tan frágil y delicado. O sea, en el fondo, cómo a través de un objeto ellos se daban cuenta de ciertas características del mundo que querían transmitir estos artesanos o artesanas, ¿ya? Y por otra parte también muchas, o yo diría la mayoría de las observaciones, tenían que ver con los sentidos, ¿cierto? Una cosa muy fenomenológica. Muchos se retenían en los colores, la textura. Entonces es una metodología esto de la libreta y de hacer esta observación en primera persona, in situ, que permite una observación sensorial de parte de niños y niñas, y uno puede lograr captar cómo ese conocimiento afectivo, por así decirlo, de este mundo les es muy atrapable, algo que para los adultos es mucho más difícil. ¿Ah? Ellos tienden a fijarse, entonces el tema de niños y niñas trabajando en eso nos pareció súper importante. Por ejemplo, ahí uno dice, me contó que el único crin que se puede teñir es el crin blanco. Y nos damos cuenta que este tipo de metodología afectiva, lo han llamado, eh, que tiene que ver con cómo es un camino para abordar estos procesos de otras vidas, de otras materialidades, como de alguna manera podernos asomar a un mundo más sensorial, ¿ya? Eh, y eso es bien interesante porque a través de esta artesanía niños y niñas se relacionaban con estos adultos que no conocían, ¿ya? Y qué era lo que más les gustaba, porque era suave, porque tenía este color o este otro. Eh, Nos pareció que era una metodología muy corporizada, ¿ya? Entonces, eso yo creo que es algo que es bien destacable. ¿Ah? Muchos de los niños y las niñas situaban inmediatamente esto en la vida cotidiana, ¿ya? Por ejemplo, claro, ahí hay una respuesta que es como la respuesta como adulta, ¿cierto? Que es la artesanía, una expresión cultural que agrupa artes como la alfarería, la textilería, el dibujo y mucho más. La artesanía es arte y cultura. Uno puede decir, bueno, eso está repitiendo. Pero también es importante que el niño repita, darnos cuenta cómo la niña o la niña repite. O sea, en el fondo, eso da cuenta de en qué mundo se mueve,
y como les decía, claro, nos encantaría conocer un poquito más, ¿cierto? Pero había mucho foco en esta artesanía también utilitaria, ¿ya? En que esta artesanía también los llevaba a cómo vivía esta gente, o sea, ese frasco era para algo, para moler, o esta arpillera era para demostrar eh, el cariño que se tenía una comunidad. Entonces ella decía, a mí me gustaría hacer una arpillera de mis amigas, con mis amigas. Entonces los niños y las niñas son capaces de alguna manera de como darse cuenta de para qué o como cuál es de alguna manera como el objetivo cuál es la esencia de ciertos objetos, ¿ya? Este intercambio. Entonces, por ejemplo, esta ronda también. ¿Qué es la artesanía para ti? Y dibujó una ronda. ¿Ah? Entonces sería interesante ver, bueno, ¿por qué diseña una ronda? ¿Qué significa esto de estar todos juntos? En la feria misma es como un momento de comunidad, ¿ya? Entonces, esta cosa de que los niños y las niñas a través de este compartir el objeto de estudio con los artesanos y artesanas a través de estas notas también permitía como ese entendimiento, ¿ya? Eh, y también las historias de vida de los artesanos. Entonces ella aprendió desde pequeña a hacer la greda y es seca, o sea, le llamaba mucho la atención como eh, por las notas de los niños y las niñas, uno se da cuenta que había un interés genuino en estas personas que eran los artesanos y las artesanas, ¿ya? Eh, ¿Y qué significa esto, manos de mujer? Porque preguntaban, bueno, ¿y por qué se llama así tu stand? ¿Por qué se llama así tu tienda? Había como un interés muy por las personas, ¿ya? Eh, Tenía 12 años cuando empezó, o es autodidacta, o sea, nos permitió como también conocer cuáles son los intereses de niños y niñas de los artesanos y no poner nosotros cuáles son los intereses que ellos debieran tener de este mundo, ¿ya? A ellos no les interesaba mucho como la artesanía como representación de una cultura, como que esa cosa salió muy poco. Entonces, al abrir esta libreta de campo, permitía también que los mismos niños y niñas nos dijeran qué era lo que les interesaba. Eh, una cosa muy importante, el proceso del hacer, como esta apertura a aprender nuevas técnicas y que niños y niñas también querían hacer estas cosas ellos mismos. A mí me gustaría hacer este juguete, a mí me gustaría hacer esta greda, eh, siempre respetando esto de que reconocieron que había mucha dedicación, ¿ya? Entonces, que muchas de las cosas que decían que habían aprendido, así que relatan en la libreta, aprendí el tiempo y la dedicación que se le pone. Aprendí sobre sus vidas y cómo la mayoría comenzó a hacer artesanía al oír su familia. También me di cuenta de todo el amor y esfuerzo que le ponen. Trabajo en mi taller y corto la madera y fundo la plata para después unirlo. O sea, en el fondo como que también se dieron cuenta que todo esto tenía pasos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la agenda de investigación que nos proponen niños y niñas a través de sus notas de campo es súper interesante, este tema del proceso, ¿ya? De cómo niños y niñas también se dan cuenta de que esto no es automático, de que se trata de objetos que surgen no solamente de historias de personas, sino que también de la paciencia, de la, de la sistematicidad, etc. Eh, Otra cosa interesante que nos pasó y nos dimos cuenta, un poco observando la dinámica en la feria y ver a los niños y las niñas con las libretas conversando con los artesanos y artesanas, es la importancia de la mediación, tanto de los padres, de los cuidadores y cuidadoras, pero especialmente aquí los artesanos fueron los grandes mediadores de esta investigación porque se instalaban en sus stands con estos niños y niñas que les hacían, les preguntaban, les contaron muchas cosas, ¿ya? Entonces, en el fondo, los niños también se constituyen en esta relación con los adultos y aprenden y destacan de ellos también las cosas que ellos mismos les contaban, o sea, la imaginación, la experimentación, como que todas estas competencias creativas para el siglo XXI que en algún momento estuvieron como tan en boga,
aparecen aquí con otras palabras desde la boca de los artesanos y los niños las recogen. ¿Ah? Y también el tema, quiero volver a subrayarlo, el tema afectivo. ¿Ya? La atmósfera afectiva de la feria es rescatada por los niños y las niñas en sus notas de campo, porque aparecen estas palabras de cariño, afecto, paciencia, familia, amigos, son puros términos que solamente quedándonos en su literalidad nos llevan a esta atmósfera que hubiera sido muy distinto si nosotros hubiéramos hecho como una entrevista post visita con estos niños. O sea, de alguna manera al darles esta posibilidad de vaya y mire y camine, había unas notas que dice caminé mucho, claro, eran 4 pasillos, pero terminaban agotados. Entonces, en el fondo, esta cosa más de que ellos iban llevando la investigación, súper importante. Eh, y el tema de las audiencias activas, o sea, muchos de los niños y niñas, como andaban con la libreta, les obligaba a quedarse detrás del cuidador o cuidadora que se les escapaba. Entonces, es interesante ver cómo ellos manejaban esta autonomía, ¿ya? Y podían quedarse en un stand, quedarse preguntando todo lo que querían, hacer este esfuerzo, porque había niños más tímidos, muchos iban de a dos, y el hermano era más patúo, entonces el hermano preguntaba y el otro ya anotaba al lado. También como todo el tema como de colaboración y de cómo era una experiencia para ellos que uno podría decir, bueno, esto complementa también la educación formal en términos de ciudadanía, de respeto, porque ellos se vieron obligados a desplegarse con personas adultas diferentes que no conocían, que eran los artesanos y artesanas, en esta conversación. Eh, bueno, y algunas conclusiones más allá de las metodologías. El tema de la autonomía y la agencia, o sea, yo creo que la metodología etnográfica con los niños proporcionaba esa posibilidad, ese despliegue. Y uno podría como observarlo como un tercer observador de esa observación y creo que sería súper interesante, ¿ya? También ponerle un acento especial al tema de las mediaciones, cuando uno hace investigación con niños y niñas, ¿ya? La mediación es súper importante. Uno no puede hacer investigación con niños y niñas sin ponerle un especial ojo a eso, ¿ya? Luego el tema táctil, el tema de que sea una cuestión que ellos puedan manejar, que ellos puedan de alguna manera controlar y apropiarse de eso, ¿ya? Eh, hay una cuestión que para los niños y las niñas la investigación tiene que ser atractiva y todos estos niños yo creo que lo pasaron bien en esta investigación. Entonces, como metodológicamente, cuando uno está haciendo investigación con infancia, creo que es súper importante hacer investigaciones que sean entretenidas en sí mismas. Y eso también se marca dentro del derecho de niños y niñas, es un derecho a su tiempo, a su interés, no como superar esta cosa más extractivista con las niñeces, yo creo que eso es súper importante. Yo pensaba, por ejemplo, toda la investigación escolar que se hace, que muchas veces uno como que entra a lo que uno va y no le pone un especial cariño o atención a que la actividad misma sea también algo valioso para niños y niñas, ¿ya? Entonces, eh, básicamente eso era un poco las conclusiones. Yo diría que esta metodología a nosotros nos dio mucho para pensar, primero en como los fundamentos o como las cosas que hay que ponerle a ojo cuando uno está trabajando con niñeces, con investigación con niñeces. Y segundo, la importancia también de, eh, no sé si decirlo co-investigación, pero sí dejar muy abierta la pauta cuando uno trabaja con niñeces. Me parece que es bastante fundamental, ¿ya? Eh, y bueno, eso como para partir una conversa en el ratito que nos queda.
Oye, Rosario, muchas gracias de verdad por la presentación, la disfruté muchísimo, me generó un montón de reflexiones. Así que de verdad muy, muy feliz de que hayas podido contar esto. No voy a tomar la palabra yo porque creo que voy a darle primero la palabra al público, a ver si hay preguntas ahí para comenzar el debate. Yo también tengo aquí guardadas varias interrogantes que podemos ir discutiendo en estos minutos que nos quedan, pero me gustaría darle la palabra a ver si hay alguien que quiere primero partir. Me gustó mucho esta idea de darle finalmente este material que ellos pudieran completar y que ese fuera el material que les sirviera a ustedes como insumo de investigación. Y ahí yo creo que viene mi primera pregunta que tiene que ver con cómo diseñaron ese carnet, ese pasaporte, que yo lo Mm. vi y me hizo recordar mucho el que tiene el Museo de Arte Precolombino, que también tiene que ir completando, no sé si alguna vez lo has realizado, que nunca, no es usado como fines de investigación, pero que tiene esta idea de un recorrido como activo donde los niños van buscando. Entonces, si me puedes contar un poco cómo fue el diseño del instrumento, si este carnet primero lo testearon, qué es lo que vieron, porque uno de los puntos que me llamó mucho la atención es que el carnet tenía muchas veces la palabra aprendizaje en las imágenes que tú mostraste, ¿ya? Y yo dije, eh, vi que aparecía este tema como de la socialización, ¿ya? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué era lo qué es lo que noté de este oficio? Que se aprende también, cómo la persona lo aprendió. Entonces, en alguna medida dije, bueno, quizás había algo también en la intencionalidad del diseño original de rescatar esta, esta como proceso de esos mini procesos de socialización en el recorrido, ¿ya? No lo sé y por eso te pregunto cómo lo construyeron, si estaba esta idea también presente o no. Mira, el aprendizaje lo pusieron los niños, porque, porque en el fondo, de alguna manera está esta idea de que uno aprende un oficio y que de la señora de Quinchamalí aprendió de su papá a su mamá, porque en el fondo, bueno, primero queríamos entregar la libreta blanca, pero después dijimos, pucha, si la entregamos blanca, de repente va a ser igual, hay que dar como alguna guión, ¿ya? Pero básicamente, la primera página te dice, te invitamos a recorrer, observar, descubrir y conocer más, ¿ya? Algunos artesanos tendrán stickers y una vez que termine tu recorrido pasa a compartir la libreta con nosotros. Comencemos el recorrido y dice, primer stand, pega el sticker, conocí esta artesanía, si no, nombre el artesano, dibuja qué te gustó más de la artesanía que observaste. La palabra aprendizaje no sale. Pero los niños decían, aprendí que la cosita se hace con greda, aprendí que, o sea, los niños trajeron el tema del aprendizaje a la conversación. Y la única parte donde sale la palabra aprendizaje es, al final, como un poco como para terminar el recorrido, hay una parte que dice, porque todas las primeras páginas son iguales, stand, les dimos espacio para 5 stand, ¿ya? Y después dice, ¿te gustaría aprender alguna técnica? Ahí nosotros pusimos aprender. Y ahí nos dice, sí, me gustaría aprender a hacer el vídeo, sí, me gustaría aprender no sé cuánto. Y entonces ahí ellos dicen, sí, arpillera, y me gustaría hacer esta arpillera con mis amigas. Pero en el fondo la palabra aprendizaje, bien impresionante, la ponen ellos, ¿ya? Eh, pucha, y nos pena no haber tenido una conversa post, porque sería súper interesante, porque yo creo que la escolarización de la infancia y el adultocentrismo ha penetrado también las lógicas de niños y niñas, ¿ya? Y pasa a ser que el aprendizaje es parte hoy de la lógica de niños y niñas, ¿ah? Porque no podemos decir que no lo es, aunque haya venido de otro lado. ¿Ah? Yo creo que eso también es súper importante. O sea, en los estudios de la niñez, y por eso es bueno, creo yo, hacer estudios en ambientes que no son de niños, sobre los niños, porque los niños y las niñas no viven en una burbuja, pues, viven en relación con otro. La infancia finalmente emerge en relación. Entonces,
ver cómo esas infancias se van construyendo en esta relación con materialidades, con personas, con instituciones, con el colegio, por ejemplo. Es bien importante. Súper. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, se quiere envalentonar y, y preguntarle a Rosario más sobre la investigación o también yo podría seguir haciendo preguntas, pero Ahí la Pamela. Pamela tiene algo que decir. Hola Rosario. Hola. Sí, a mí me interesó mucho la reflexión que hiciste respecto a los temas éticos del trabajo con niños, ¿cierto? Esta idea del consentimiento y del asentimiento, ¿cierto? Cómo consienten los padres, pero también cómo tienen que asentir ellos. Em, Sin embargo, me quedó como y esto es porque cuando uno pasa por los comités de ética, como que profundiza mucho en esta reflexión, pero quizás no problematizando tanto las consecuencias que esto tiene para la realización de estudios, porque tal como como lo planteaste tú, finalmente las posibilidades de acceder a niños se vuelven súper, súper limitadas, ¿no? Porque finalmente, ¿en qué medida? Bueno, el consentimiento de los padres siempre tiene que existir y siempre tiene que existir el asentimiento, pero finalmente, cómo el rol del investigador tiene que ser súper cuidado en el fondo en este proceso de acercarse a los niños. Y bueno, ahí también tiene la importancia de la formación de los investigadores, ¿cierto? Cómo nos aproximamos a los niños para poder hacer una investigación, pero que cumpla con estos estándares, ¿no? Que respete su individualidad y su capacidad de aceptar o no participar de un estudio. Entonces, que llevarte un poco a esa Mira, reflexión. yo creo a ver, lamentablemente uno como que pasa por arriba de los niños porque los papás siempre quieren que participen. O sea, es como muy raro que te digan que no. Además, en este contexto, los papás estaban chochos porque era como un poco como el jardín infantil esta investigación para los niños. Entonces, los tenían ocupados y ellos podían hacer... Entonces, como que los animaban. Oye, pero qué entretenido, qué sé yo. Bueno, y además todos los niños igual querían, ¿ah? ¿Para qué mandar con cosas? Entretenido porque desde que ya te ven algo, es como que todos los niñitos querían la libretita y eso. Pero así en general, yo creo que el tema de los comités de ética merece una revisión, y nosotros lo seguimos impulsando. O sea, yo entiendo que tienen que haber, pero, pero claro, yo creo que básicamente lo que hacemos todos y todas es bypassear un poco el tema, pasar el check y después ser criteriosos, por supuesto, y respetuosos en nuestras investigaciones. Pero lo que uno hace en investigación con infancias versus lo que uno declaró en el comité de ética es bien distinto. Yo lo encuentro súper distinto, porque en el fondo el asentimiento además de los niños y las niñas no es que lo tengáis un día, lo tenéis que tener todos los días. ¿Ya? O sea, si tú estás haciendo, por ejemplo, de invento etnografía escolar, todos los días le tienes que preguntar al niño o a la niña, oye, ¿me puedo sentar acá al lado tuyo? ¿Puedo mirar tu clase? No te sirve que, me dijeron que sí la directora, ¿ah? O tengo derecho a sentarme aquí. Entonces, en el fondo, yo creo que, o sea, el comité de ética, por supuesto que existe por buenas razones, pero creo que nosotros deberíamos entenderlo eh, de manera criteriosa y adulta y por supuesto que tratando de ponernos en esa situación. O sea, yo creo que es súper importante confiar en el criterio de uno. Yo en ese sentido, por supuesto que siempre como entrego todas las cosas y eso, pero me parece que es un armado que es ficticio. O sea, ¿para qué nos contamos cuentas? El comité de ética tiene que existir, pero la conversa que nosotros tenemos con el niño y la niña para que me dé su asentimiento es personal, es parte del rapport etnográfico. Eh, y de hecho, no para esta investigación, porque aquí están todos los padres chochos con que les diéramos la libreta a todos los niños, pero muchas veces el consentimiento básicamente abre espacio para malos entendidos, sobre todo en esta cosa de la firma. Entonces dicen, si te firmo, quiere decir que hay algo como malo que puede suceder. Además es muy raro darle un consentimiento. O sea, en términos etnográficos, si nosotros pensamos que es un consentimiento, te doy la confianza, ¿cierto?
Entonces la confianza tú te la ganas después de un rato, y después de mucho rato, y después de muchos días, después de muchos meses. Entonces es como bien raro esto de pedirle el consentimiento a alguien que venís conociendo, ¿ya? Entonces, no sé, mi posición personalísima, me hago cargo solamente de mi persona, es que uno es respetuoso y criterioso y reflexivo, y el consentimiento y el asentimiento hay que manejarlo flexiblemente dentro también de ese criterio, ¿ya? Muchas veces el mismo consentimiento es violento. Entonces, ¿cómo hacerlo menos violento en la práctica? Independientemente de lo que uno haya enviado para la aprobación, creo yo. Me van a echar después de decir esto, pero creo que es importante, bueno, además no soy la primera que lo digo, pero lo leí en 500 papers, que tiene estas visiones que en el fondo, claro, nos estamos atando a una camisa de fuerza con estos consentimientos y asentimientos, de la forma en como están. Yo creo que hay que refundar los comités de ética, sobre todo con poblaciones vulnerables y con niñeces. Sí, me parece que no están a la altura de lo que se está haciendo en la investigación. Menos en en cualitativo. Yo creo que toca un súper buen punto, Rosa, o sea, como el punto de la violencia que está en este acto como del papel firmado, que eso no quiere decir que no haya un consentimiento, pero yo creo que toca un buen hilo ahí, quizás para próximas sesiones del seminario permanente u otras discusiones de repensar cómo la lógica biomédica eh, ha colonizado el ámbito porque en el fondo ese consentimiento firmado de esa forma, en el formato actual que existe, es un formato que viene desde la biomedicina, Mm. ya hacia acá. Y que donde se construyen tipos de relaciones diferentes de investigación. Y yo creo que efectivamente hay un debate abierto y que deberíamos posicionar las ciencias sociales sobre cómo retrabajar eso, o sea, teniendo todas las consideraciones éticas que hay que tener, que en el fondo uno tiene un respeto, etcétera, pero efectivamente esta idea del papel firmado muchas veces genera mucha violencia, especialmente en ciertas poblaciones. Así que yo creo que estás tocando súper buen punto ahí, Rosario. Ya estamos justo ya a un minuto de que cumplamos una hora, que es lo que siempre nos ponemos aquí de meta, ¿ya? No veo que hayan otras manitos levantadas ni comentarios, aparte de felicitarte por la excelente presentación que te pone Manuel ahí en el chat, y también la valoración que hace de eso Andrew, que tuvo que dejar unos minutos antes. Así que bueno, quiero terminar esta presentación con un aplauso nuevamente a tu participación, y de verdad un agradecimiento muy sincero por habernos traído esto hoy. A mí me hizo reflexionar un montón, y efectivamente sobre cómo pensar estas metodologías con niños, niñas y niñas. Me parece de una riqueza lo que has traído hoy día muy, muy valorable. Así que gracias. Bueno, Gracias a ustedes por escuchar. y vamos, sigan atentos entonces también a nuestras redes, a las redes del Instituto de Sociología, porque en el mes de junio vamos a tener nuestra próxima presentación. Esa sesión va a estar a cargo del profesor Andrew Webb en su organización. Así que pronto tendrán también el título de la presentación y el nombre de nuestra invitada en redes sociales. Oye, bueno, yo paso el aviso que el miércoles parte la tercera versión del diplomado en metodologías participativas para la investigación y la co-creación de proyectos con niñas y niños y adolescentes. Así que de ahí quizás te mando algunos exponentes que pueden contar las cosas. Es muy investigación-acción, así que creo que es un espacio también que puede nutrir este otro espacio que te voy a ir contando, Claudia. Y para los que les interese, miren de qué se trata el diplomado, a lo mejor se entusiasman para otro momento. Oye, súper buen dato. Y a verte también ahí, estar atento entonces, a ver si tenemos otros invitados. Listo. Ya, pues que estén muy bien.